El doctor Luis José Béjar Rivera es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus Guadalajara. Es maestro en Ciencias Jurídicas y es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Pertenece también al Instituto Internacional de Derecho Administrativo y es autor y coautor de diversas obras, capítulos, libros y revistas especializadas en Derecho Administrativo. Actualmente el maestro Luis José Béjar es profesor del Departamento de Política y Estudios Internacionales de Bishop's University en Canadá, específicamente en Quebec, me platicaba el doctor. Y esta mañana nos va a deleitar con la conferencia denominada El Derecho Administrativo Comparado y Derecho Global. Por tal virtud le cedo el uso de la voz al señor doctor para que pueda disertarnos su tema. Adelante, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, magistrado. De verdad, primero que nada, muy honrado y muy agradecido por la invitación del Poder Judicial del Estado de México, en la figura del magistrado, por supuesto, que me acompaña, el magistrado Sodi, mi querido amigo Carlos Matute, que ha estado aquí al pie del cañón con la organización de este evento, mi querido amigo Luis Octavio y grandes colegas y amigos que estos eventos académicos nos permiten encontrarnos y verdaderamente nos da muchísimo gusto. Decía la profesora Janina Buggy, profesora británica, que el derecho comparado, si bien tiene una historia que realmente la podemos remontar al año 1900, en aquella convención de París que trataba de unificar el derecho, un proyecto que en su momento tuvo una efímera vida y fracasó brutalmente, pero dio origen a un espacio para el derecho comparado, dio origen para estos trabajos de derecho comparado, ya sea para unificarlos o para estudiarlos, dependiendo, o para aprender del otro simplemente, que esa es la vocación más importante del derecho comparado. Y sabemos que hay grandes trabajos de derecho comparado sobre, para los chicos de estudiantes que nos acompañan, para los colegas que nos acompañan, se acordarán, derecho comparado cuando lo estuvimos en la licenciatura era una tortura áspera, quién sabe para qué sirve. Nada más estamos oyendo que los sistemas de common law o las familias de common law, las familias de civil law y el derecho socialista, que todo el mundo estamos de acuerdo que nadie sabe nada del derecho socialista, pero ahí estaba. Y por ahí alguno más elaborado nos decía, hablaba de los sistemas religiosos. Pero mucho más de eso no estudiábamos de derecho comparado. Era la materia que teníamos que pasar y se acabó, ¿no? Junto con filosofía del derecho y algunas otras. Administrativo, por supuesto, era otra de ellas. Gracias, el maestro Villanueva. Sí, no era chincha. Y eso nos pasaba con comparado, y veíamos con comparado, y en comparado típicamente hablamos de comparado derecho mercantil, comparado derecho civil, con el paso de los años, y particularmente en el mundo latino, el constitucional comparado se puso de moda con el surgimiento del procesal constitucional, del cual México es uno de los orgullosos iniciadores, gracias al juicio de amparo, gracias a la acción de inconstitucionalidad. Y vimos muchísimo comparado en constitucional y comparamos constituciones y pues no, en realidad lo que hacemos es pegamos los textos de una constitución y de otra, pegamos el Código Civil argentino y algún Código Civil de México o el Código Civil salvadoreño o el Código Civil francés y decimos vamos a comparar. Bueno, eso no es comparar, eso es ver legislación extranjera. Yo siempre cuento la anécdota y chicos se los paso. Cuando uno hace su tesis, no conozco un solo estudiante de licenciatura que cuando va a estar preparando su tesis no diga quiero mi capítulo de derecho comparado. No conozco uno solo. Y la realidad es que ese capítulo de derecho comparado, los que sí lo hacen, lo único que hacen es decir, bueno, el código argentino dice tal cosa, el código español dice tal cosa, el código francés dice tal cosa. Eso no es derecho comparado. Janina Buggy decía, sí hay estudios de comparación importantes, claro,
Los civilistas son especialmente serios, los constitucionalistas de este lado del charco. ¿Y qué pasa con el derecho administrativo? Dice, por alguna razón el derecho administrativo nos resistimos profundamente a compararlo. Comentaba hace rato con el doctor Matute y con el magistrado que hablamos del texto de San Gavino Fraga en el derecho administrativo. Brillante profesor, pero perdón, tiene 60 años de fallecido. Y nos quedamos, y traigo a San Gavino Fraga a colación, por una sencilla razón, porque si yo les pregunto a ustedes qué es derecho administrativo, me van a decir conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que regula las relaciones del poder ejecutivo con los otros poderes y con los particulares. Palabras más, palabras menos. Me puedo equivocar en alguna coma por ahí. Y eso tampoco es derecho administrativo, como han estado escuchando desde el día de ayer con brillantes colegas, los líderes realmente en el pensamiento, profesor Íñigo, profesor Jaime Orlando, profesor Víctor Vaca, mi querido Jaime Rodríguez Arana, nuestros queridos Pablo Xavi por ahí, nuestros queridos colegas Manlio Fabio, Miguel, Juan Manuel. Verdaderamente ya tratamos de ver el derecho administrativo de otra forma. Y tratamos de ver el derecho administrativo en un sentido, no solo ese derecho interno que tenemos, sino en el ámbito internacional y en el ámbito transnacional o supranacional. Buggy, ¿qué nos decía? ¿Por qué el derecho administrativo no se compara? Porque nos quedamos con esa idea de que el derecho administrativo tenemos que estarnos viendo todo el tiempo el ombligo, porque es derecho público interno que regula las relaciones del poder ejecutivo, y eso tampoco es cierto, ni es tan público, tiene un montón de aspectos que son de derecho privado, o por lo menos de derecho mixto, y ahí no me meto en los terrenos del profesor de Guayo y del profesor Villanueva con el regulatorio. Definitivamente no es interno, porque pensemos, y como ejemplo reciente, la Organización Mundial de la Salud, con el programa COVAX, para cómo se estableció la distribución de las vacunas, ellos establecieron una norma de derecho suave, o una regla. ¿Es violatoria de la soberanía? No. ¿Es violatoria de la entidad de los estados? No. ¿La OMS es un orden mundial? Tampoco. Es una organización internacional que estandariza, que nos ayuda a organizarnos, pero no nos impone un orden mundial. No existe un gobierno mundial. No, bueno, la FIFA tal vez, pero es muy limitado en su alcance. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos o cuando hablamos del derecho administrativo en el ámbito internacional y en el ámbito supranacional. Pero necesitamos entender al otro. El derecho administrativo ha sido muy resistido para el derecho comparado porque es muy difícil encontrar los equivalentes funcionales. Por ahí si les campanea esta expresión tan horripilante que nos enseñaron en derecho comparado. Dice, nosotros si queremos comparar las empresas productivas del Estado, por ejemplo, no necesariamente vamos a encontrar o no vamos a encontrar fácilmente cuál se parece. Y a lo mejor es en el derecho uruguayo, las sociedades de economía mixta, es lo más parecido a la empresa productiva del Estado, pero no es exactamente lo mismo. A lo mejor les puedo hablar de las crownies o las sociedades de la corona canadienses. No se les olvide que Canadá es monarquía, después de todo. Aunque nadie se acuerda, ni ellos mismos. Pero ahí manda el rey. Se parecen algunas de las crownies, algunas de las sociedades de la corona, pero no todas. Cuando hablamos de compras públicas, ¿cuál es el equivalente funcional clásico con el derecho anglosajón? El procurement law, que ha llevado al uso horripilante de la expresión contratos de procura, que me molesta de sobremanera porque para nosotros se llama adquisición. Pero tenemos que conocer al otro. ¿Cuál es la utilidad de hacer derecho comparado? Conocer al otro para conocerme más a mí. Decía un profesor francés, Pierre Lafol, que nunca había aprendido tanto derecho francés como cuando se fue a vivir a Estados Unidos y fue profesor de Stanford. Dice, cuando yo estoy viéndome al ombligo, y eso nos pasa frecuentemente en el derecho administrativo, no aprendo del otro, no me interesa del otro. Y se nos olvida
el factor más elemental del derecho administrativo. Si hay un poder público, llámele gobierno, llámele administración pública o administraciones públicas, variante de la misma expresión, y hay administrados, gobernados o ciudadanos, hay derecho administrativo. ¿Por qué? Porque existen los mismos problemas a resolver. Invariablemente, el clásico núcleo dogmático del derecho administrativo que nos dice administración pública, administrado y acción, yo agregaría e inacciones también, no omisiones, inacciones de la administración. Ese no importa que estés en México, que estés en Argentina, que estés en Uruguay, que estés en España, que estés en Canadá, que estés en Inglaterra, que estés en Australia, en Japón, en Rusia o en Irán. Hay derecho administrativo. ¿Entendemos lo mismo? No, bueno, si le preguntas a un británico, a lo mejor no te va a decir conjunto de normas normas de derecho jurídico, de derecho público interno que regulan las relaciones del Poder Ejecutivo, porque su entendimiento del Poder Ejecutivo es distinto. Su entendimiento de norma es distinto. Pero les aseguro que los problemas son exactamente los mismos. Tienen el problema de garantizar el interés general. Así de simple. Entonces, ¿por qué no aprender del otro? Yo tengo un problema para entender contratos de adquisiciones o tengo problemas de aplicación de ciertos contratos de adquisiciones. ¿Cómo lo resuelve el Procurement Law norteamericano? ¿O cómo lo resuelve el Government by Contract de los británicos? ¿O cómo lo resuelve el Marché Public de Francia? O cómo esta ley que ha sido pionera en el caso de España, la ley de contrataciones nacionales, donde adaptaron toda la normatividad comunitaria, que ha sido espectacular, no libre de problemas según entiendo, pero sí con un proceso de adaptación importante que han seguido trabajando. Siempre le digo a mis alumnos que el mejor atributo del derecho o de la ley es que se puede perfeccionar. Siempre se puede mejorar. Ojo, también se puede empeorar. La reversa también es cambio, no pierdan de vista eso. Pero el mejor atributo de la norma y el mejor atributo del derecho es que siempre puede mejorar. Y uno de los instrumentos más naturales para mejorar es el derecho comparado. No es ese conjunto abstracto. De hecho, todos hacemos derecho comparado. Vean las sentencias de nuestra Suprema Corte, que tiene que aplicar un criterio de convencionalidad y tiene que aplicar un caso que fue fallado en contra de Ecuador. Tiene que hacer derecho comparado para poder entender cómo asumir esa jurisprudencia que falló contra Ecuador, que es una realidad completamente distinta a la mexicana. Como vemos con la facilidad, por ejemplo, que los argentinos en su Corte Suprema invocan sentencias norteamericanas o sentencias del Tribunal Constitucional de los Derechos Humanos y de los pueblos africanos, que por cierto tienen sentencias muy interesantes. Pero sobre todo, con la idea que me quiero quedar es que todos tenemos los mismos problemas. No necesariamente tenemos las mismas soluciones, no necesariamente tomamos los caminos, aunque todos llegamos a donde mismo, a resolver el problema. Por eso es que cuando se hace derecho comparado, la mayoría de los autores actuales como Reitman, Rice, Husa, la profesora Uruku de Turquía, que es probablemente de las mejores comparatistas del mundo, te dicen: compara con problemas, no compares con leyes, no compares instituciones, compara problemas. Si comparas problemas, vas a encontrar las soluciones. Les puedo poner casos más complicados. No solo comparamos países, no solo comparamos familias, tradiciones, a veces hacemos comparación interna, ¿no? Aquellos de ustedes que son juzgadores del Poder Judicial local, tienen un código civil que puede tener diferencias con el Código Civil de Jalisco, que puede tener diferencias con el Código Civil de la Ciudad de México, que puede tener diferencias con el Código Civil de Nuevo León. Y si tienen que fallar un tema que afecta el estatus de la persona, pues tienen que estudiar y comparar el Código Civil del otro estado. En materia de amparo, que vemos que a cada rato se avientan los juzgados, ¿sabes qué? Este circuito tiene mucha carga de trabajo, así que la sentencia del colegiado vamos a habilitar como colegiado, estamos aquí en Toluca, vamos a habilitar como colegiado auxiliar al de, ¿cuál les gusta? ¿El de Tijuana?
o el de Sinaloa, y de repente te devuelven una sentencia aplicando el Código Civil de Sinaloa cuando no tiene nada que ver aquí. Y lo que tendría que haber hecho es hacer derecho comparado interno con el código de acá, más allá de la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque él está en Sinaloa, no tiene por qué entender el código de acá, en principio, para su práctica cotidiana. Para poder fallar adecuadamente, tiene que entender, y para poder hacerlo tiene que hacer la comparación. Si nos vamos al derecho transfronterizo, o sea que vemos frecuentemente cómo los abogados de zona fronteriza son abogados mexicanos y abogados norteamericanos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque su práctica es natural a eso. O sea, particularmente en Ciudad Juárez, con el tráfico comercial, vemos frecuentemente ese abogado transfronterizo. Entonces, todo el tiempo está haciendo comparación. Todo el tiempo está haciendo comparación. Es muy natural. Nosotros, Javier Barnés, uno de nuestros queridos amigos y gran administrativista español, siempre ha dicho, el derecho comparado lo practicamos todos los días. El profesor Jaime Orlando, con sus estudios de convencionalidad a profundidad como pocos, hace comparación continuamente. El profesor Íñigo, como especialista de regulación en materia energética, todo el tiempo están haciendo comparación, porque esa comparación te puede llevar o bien a una estandarización o por lo menos a un entendimiento. O sea, ¿cómo entiendo al otro? ¿Cómo en materia energética? Insisto, voy a hablar desde mi completa ignorancia. ¿Cómo entender las circunstancias del suministro de energía mexicano en el contexto político jurídico mexicano en relación con el mercado a la energía a nivel internacional? Tiene el doble compromiso, tiene que cumplir las reglas internas, pero tiene que cumplir el estándar internacional. Ese estándar internacional es derecho global. Insisto, como lo han dicho muchos, es un orden mundial, es una soberanía global, es una soberanía especial. No, pero sí es un orden, sí es una norma. No es una norma en sentido clásico, que lo dijo muy bien ayer Carlos Matute, no es una norma estatutaria emanada de un legislador preconstituido, sí, pero es norma. La FIFA expide normas, la Organización Mundial de la Salud expide normas, la OCDE expide normas, las instituciones Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial expiden normas, expiden estándares, criterios. Y muchas veces no entendemos por qué se dan. Me contaba ayer un alumno que estaba en una clase en línea y yo estaba justamente platicando de derecho comparado, derecho administrativo comparado, y les decía yo, bueno, si estamos buscando esos equivalentes funcionales y tomamos el modelo de agencia norteamericana, pues a lo mejor no nos embona adecuadamente con lo que nosotros entendemos por ente regulador, que puede tomar vida como un desconcentrado, como un órgano desconcentrado, como un organismo descentralizado, o incluso puede cobrar vida como un constitucional autónomo. Y la función es la misma, pero no es una agencia. Y me dice un alumno, oiga, pero la Agencia de Aeronáutica Civil, recientemente modificada aquí en México. Bueno, el concepto de agencia no es natural a México, no es natural a nuestra tradición jurídica. Y me decía el propio alumno, bueno, según me platicaron, lo que pasó fue que vinieron expertos norteamericanos de la Agencia de Aeronáutica Civil norteamericana y le dijeron, no, tener tu descentralizado está mal, tú pon una agencia. Eso yo sí lo entiendo. Eso es un trasplante jurídico o un espacio de difusión. ¿Por qué? Porque es algo que ellos entienden. ¿Por qué tenemos una ley de APPs? Porque la entienden los demás. ¿La necesitábamos? No, teníamos el contrato de obra pública llave en mano, que hacía exactamente la misma función del contrato del APP, de la Asociación Público-Privada. Pero es algo que está estandarizado, es algo que se entiende en el ámbito global. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que entender al otro para conocernos mejor. Y más, en este reto de la globalización, tenemos que poder profundizar en el derecho del otro. Pero profundizar en el derecho del otro no es copiar la ley. Copiar la ley tiene pésimos resultados normalmente. Esas tropicalizaciones dejan mucho que desear. Entender al otro es conocer su cultura, porque el derecho, ante todo, es un fenómeno cultural. Si tú entiendes la cultura jurídica de un Estado, te permite conocer mejor su derecho. Y no es un tema
solo de problemas de idioma o problemas de traducción. También es importante decir, oye, es que las traducciones no necesariamente son precisas. Ayer platicaba con el profesor Íñigo y platicaba hace rato con el magistrado y con el profesor Matute. Si yo les digo procedural fairness del derecho administrativo canadiense, podemos sentarnos un rato qué quiere decir fairness en español y cuál equivalente funcional encontramos para esa expresión, porque si decimos equidad, para nosotros quiere decir una cosa. Si decimos justicia, fairness no es justicia, es otra cosa. Si decimos equilibrio, que lo comentábamos, pues tampoco cuadra. Entonces tenemos que buscar cómo entender al otro. Entonces hay que entender culturalmente al otro para poder entonces, procedural fairness quiere decir ABCD, que a lo mejor lo tenemos también. Ellos no lo tienen en ley, a lo mejor nosotros sí lo tenemos en ley, es cosa de encontrarlo. O de decir, no lo tengo, oye, ¿les sirve? Sí. Hay que pensar entonces en traerlo, la figura del trasplante o la figura de la difusión. Pero es ante todo un fenómeno cultural. Pero este problema lo podemos encontrar también en el español. Yo siempre cuento una anécdota, y aquí está presente la persona con quien tuve esa anécdota, que yo hace muchos años estaba muy emocionado porque vi que en Colombia se publicó una edición en español de la gran jurisprudencia del Consejo de Estado francés. Yo estaba emocionadísimo, leer Blanco, Le Monnier, Tessier, Chemin de Fer de Les, los grandes creadores de las instituciones de derecho administrativo, ¿no? Se lo encargué a un colega que iba a un congreso a Cartagena, me llevó el libro y yo todo emocionado, mano temblorosa casi, música de fondo, como película meditativa de esas japonesas, ¿no? Coreanas. Abro, empiezo a leer Blanco y no le entiendo un cuerno. Y ya me hice más tonto que de costumbre. A lo mejor no. Me voy a Le Monnier, la segunda. No le entiendo. Me voy a Tessier, la tercera. No le entiendo. Pero estoy leyendo español. Y no le entiendo. Eso me obligó a estudiar francés, por una parte, para poder entenderle. Pero la segunda parte de mi anécdota, que me acuerdo que esta misma anécdota se la estaba platicando al profesor Jaime Orlando Santofimio, y el profesor Santofimio me dice, ya sé que no le entendiste. Ni siquiera se lo estaba terminando de platicar y me dijo, yo sé que no le entendiste. Y sé que no le entendiste porque esa traducción es muy idiosincrática al derecho colombiano. Si no eres abogado colombiano, no la vas a entender, porque las instituciones son distintas, aun cuando hablamos español. Y eso lo encontramos frecuentemente. Entonces, el peligro de hacer una comparación nada más con los textos legales es que vamos a entender lo que creemos que dice. Si yo les digo que la sanción más grave en la ley marco del empleo público nacional de la Argentina es la exoneración, ¿a qué le suena? La sanción más grave se llama exoneración en la ley marco argentina. A nosotros como mexicanos no nos hace ningún sentido, ¿no? Exonerar es liberar de responsabilidad. Para nosotros mexicanos sería inhabilitación. Entonces, hay que entender un contexto en el que se dio. Entonces, los problemas de traducción no solo son con el inglés, con el francés, con el polaco, con el rumano, con japonés, con lo que quieran y gusten. Los problemas de traducción son con el español también. Nuestra lengua es tan rica que puede decir cosas completamente distintas, que puede darnos ideas completamente distintas, pero ojo, nos puede llevar a una mala comparación, a un mal entendimiento del otro. Y ese es el peligro de una comparación limitada. Walter Kamba, un gran profesor de Zimbabue, aunque profesor de Dundee y uno de los grandes comparatistas, decía que ante todo el ejercicio de comparación es para conocer la cultura del otro. Si conozco la cultura del otro, puedo hacer una comparación más completa. El derecho administrativo, recordando aquella frase del profesor Jesús González Navarro, aquel derecho que te acompaña desde la cuna hasta la tumba, yo diría que un poquito después, porque recordemos que si no pagas la tasa, pues vas a la fosa común. Entonces, quiere decir
que el derecho administrativo es el derecho de mayor contacto con el ciudadano. Es el derecho de mayor golpeteo, por decir. Nosotros podemos despertarnos en nuestra casa y tenemos una multiplicidad de relaciones de derecho administrativo, sin ni siquiera levantarnos de la cama. Tenemos energía eléctrica, tenemos agua, tenemos telefonía celular, prendemos las noticias. Todas son relaciones de derecho administrativo. Son relaciones que no necesariamente vemos, pero ahí están. Salimos a caminar, tomamos el vehículo, hay relaciones de derecho administrativo. Estamos en un espacio, en un recinto público, hay relaciones de derecho administrativo. Van a la escuela, están en una relación de derecho administrativo, directa o indirecta. O sea, no hay derecho de mayor contacto. Por lo tanto, es un fenómeno terriblemente cultural, terriblemente humano. Entonces, estudiar el derecho del otro nos permite estudiar la cultura del otro, nos permite adentrarnos en cómo el otro resuelve el mismo problema que yo tengo. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre el problema educativo mexicano y norteamericano? No, no hay ninguna. El objetivo de ellos es educar a la población, el objetivo de nosotros es educar a la población. Ellos tienen vivienda digna, nosotros tenemos vivienda digna. Ellos no tienen vivienda decorosa, nosotros sí. Bueno, cada quien. Aspiramos a un servicio de salud como el de Canadá. Dinamarca, claro, son menos de 5 millones de habitantes, yo también aspiro a eso. Yo siempre platico como anécdota que mi hermana, cuando vivió en Dinamarca, tenía de vecina de habitación a la reina, porque la reina, para efectos del servicio de salud en Dinamarca, era un ciudadano más. Y por domicilio, pues les tocaba el mismo hospital. Uf. Entonces, pero es un tema cultural. ¿A ellos qué les afecta que la reina esté en el cuarto de al lado y estaba hasta el gorro de seguridad y otros blindados? No, para nada. Es decir, es un tema de cultura y el derecho comparado es el instrumento para enfrentarnos. ¿Por qué es importante, y ya me están sacando tarjeta, por qué es importante enfrentar este fenómeno cuando estudiamos globalización, cuando estudiamos derecho administrativo global? Lo voy a sintetizar en una palabra. Si el derecho administrativo global o el derecho global en general es la piedra roseta, es la lengua común que se está desarrollando, que con el paso de los años se está desarrollando para el derecho administrativo. Necesitamos conocer el alfabeto para entenderle a la piedra roseta, ¿no? Y el alfabeto te lo va a dar el derecho comparado. El derecho comparado te va a permitir conocerte más, te va a permitir conocer más al otro, te va a permitir entender el fenómeno y te va a permitir, por lo tanto, entrar en una mejor condición a esas relaciones globales. El derecho administrativo global está, nos guste o no nos guste. Podemos tener, muchos de los que aquí estamos, diferencias de opinión de qué entendemos por derecho administrativo global, qué entendemos por derecho transnacional, qué entendemos por derecho supranacional, o bien por derecho internacional administrativo, que más de alguna corriente lo está tratando de revivir. Pero la realidad es que tenemos que dialogar, y para poder dialogar tenemos que hablar un lenguaje común. La forma de aprender ese lenguaje común es comparando. Y se compara a partir de delimitar problemas. Busco un problema a resolver, eso me va a determinar qué método voy a utilizar para aproximarme al problema. No me quiero poner a hablar que el método hermenéutico, el método histórico, el método cultural, el método funcional, que es el que está de moda, no sirve de mucho, pero está de moda. Es la metodología del derecho comparado está en construcción también. Pero sí es mucho más útil aproximarnos vía problema, no cometer el error de aproximarnos por la legislación. Hay que aproximarnos por el problema. Identifico el problema y a partir de ahí rastreo. Y ojo, como abogados, no tenerle miedo a las fuentes no jurídicas. Si estamos hablando que el derecho es un fenómeno cultural, pues hay que aproximarnos a la prensa, hay que aproximarnos a la literatura. Eso nos va a permitir una mucho mejor apreciación y nos va a dar un mucho mejor espacio de diálogo para enfrentar este derecho administrativo global y hacerlo parte de nuestro quehacer cotidiano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Béjar por la claridad y transparencia con la que ha expuesto este tema tan interesante del derecho global. Sin duda, quienes pertenecemos a esta generación, y aquí veo a varios abogados de esta generación intersecular, digámoslo
intersiglos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros que nacimos en el siglo XX y crecimos y nos formamos, desde luego, en un derecho, en una educación y en un derecho completamente diferente y distinto al que hoy las generaciones que están en las butacas detrás no conocieron. Y es importante, como dice el doctor Béjar, conocer al del frente. Necesitamos conocer a la persona que está frente a nosotros, a la entidad que se encuentra frente a nosotros, al sistema jurídico que está frente a nosotros, para poder finalmente en una reflexión y en una conclusión conocernos a nosotros mismos. Sin duda este tema es apasionante, interesantísimo, y creo que si las generaciones de jóvenes que hoy concurren aquí a este importante congreso logran obtener en un punto reflexivo de inflexión los conocimientos que nos traen tan importantes teóricos, creo que pudiéramos ir formando nuevas generaciones que conozcan este nuevo derecho global administrativo. Sin menoscabar, por supuesto, como ha dicho el doctor Béjar, la importancia del derecho comparado. En ese ánimo vamos a seguir la dinámica del Congreso y voy a rogar a los compañeros, esencialmente jóvenes, nos gustaría escuchar sus opiniones o comentarios, dudas que haya generado la charla y la conversación del doctor Béjar. Entonces quedan los micrófonos abiertos, por favor. Por acá, sí, adelante, señor. Díganos su nombre y de dónde proviene, por favor. Claro. Bueno, mi nombre es César Galindo Morales. Yo provengo de Ciencias Políticas y Administración Pública. Nacido en Toluca, en Temascaltepec, y toda mi vida la he hecho aquí en Toluca. También soy licenciado en Derecho. Tengo una maestría en Administración Pública. Bien, es fascinante precisamente el tema del derecho comparado, por lo que implica esta cuestión de los procesos de identidad y alteridad. Y también resulta claro y fascinante el tema o la ciencia del derecho administrativo global, por lo que refiere a los procesos de globalización y el neoliberalismo, esa resistencia, ¿no?, a morir obviamente por el tema de que se mantenga este sistema capitalista con sus modificaciones, con sus ajustes, y para eso refiero a Alfredo Jalife Ramé, que es un geopolítico internacionalista. Pero ya entrando en estos dos temas, mi pregunta es si metodológicamente son mutuamente incluyentes o son mutuamente excluyentes, es decir, si hay un entramado entre el derecho comparado y el derecho administrativo global, o no es, o están descontextuados, o no hay conexión. No, gracias. Ver, muchísimas gracias. Yo diría que la interconectividad, la transversalidad muchísimas gracias por el pensamiento. A propósito del tema del neoliberalismo que no muere, recomiendo muchísimo leer el nuevo libro de Joseph Stiglitz, que acaba de salir hace 10 días tal vez, 15 días, Perseguir la felicidad. Es muy, muy interesante el planteamiento que hace, justamente a partir del fracaso del neoliberalismo. Suena algo bien interesante lo que está planteando Stiglitz. Yo creo que algo que los abogados no hemos aprendido, y se lo aplaudo además, es que los abogados estamos muy mal formados sin interdisciplinariedad. Se nos enseña que somos abogados y que la ley lo puede todo y que la ley está por encima de la base y todos los demás no saben nada. Y la realidad es que en la administración pública, en el derecho administrativo, es solo una herramienta de la caja de herramientas. A lo mejor es la llave inglesa, sirve para muchas cosas, pero no para todo. Entonces, yo creo en la transversalidad del conocimiento. Es necesario combinar sociología, administración pública, ciencia política, por supuesto, filosofía, economía y derecho. Dentro del derecho, derecho administrativo. Dentro del derecho administrativo comparado, para que entonces podamos trabajar adecuadamente con el derecho global. No es que estén divorciados. El derecho
administrativo global en muchos sentidos, insisto, es un derecho de diálogo. Tenemos que hablar el mismo idioma. El derecho comparado nos va a enseñar ese vocabulario. Entonces, no, verdaderamente es una transversalidad. Y justamente para hacer esta aproximación al derecho comparado y al derecho administrativo comparado y derecho administrativo global, es necesario el pensamiento interdisciplinario. Esa sería mi respuesta. Hay íntima relación. Muchísimas gracias, doctor Béjar. Tenemos otra participación. Había levantado la... ¿Quién? A ver, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Jaime Mendoza, soy de la licenciatura en Derecho de UAMX, soy de Tianguistenco. Como lo comentaba al inicio, hay materias que a veces tomamos muy por encima y en lo personal yo siempre he tomado el derecho administrativo muy por encima. Normal. El día de hoy agradezco que haya dado esta plática porque me interesó y hoy le quería preguntar si me puede recomendar, o bueno, más bien nos puede recomendar a todos mis compañeros algunos autores o algunos libros que hayan hablado como tal del derecho administrativo, pero ya enfocado al área global. Y sería todo. Gracias. A ver, por supuesto tengo que hacer el comercial de mi querido Carlos Matute, aquí presente, Nuevo Derecho Administrativo. Por supuesto, trabajos del profesor Íñigo del Guayo en materia de regulación, trabajos del profesor Jaime Orlando Santofimio en Colombia sobre convencionalidad, trabajos de... claro, por supuesto, nuestro querido maestro en paz descanse, José Luis Meilán. Para entrar global como Dios manda, hay que leer a Javier Barnés también. Hay que leer al clásico de clásicos, Kingsbury, Kirsch y Stewart, incluso se consigue en español su texto de Derecho Administrativo Global. Hay otros autores que ya los dejo para el masoquismo, y esa es cuestión de gustos. Pero yo creo que todos ya tenemos algún ingrediente por ahí de derecho administrativo global. Yo confieso, no tengo mucho publicado al respecto, pero seguramente por ahí algo andará por ahí. De memoria rápida no me viene a la mente. Por supuesto, Miguel López Olvera, que aquí está presente, por supuesto ha trabajado el tema. Pablo Xavi, también presente, ha trabajado el tema. El derecho administrativo mexicano, gracias a San Gavino Fraga, pasó por un impas y se convirtió en dogma de fe. Vinieron grandes autores después de Gavino Fraga, Serra Rojas, Jorge Olivera Toro, Miguel Acosta Romero, mi querido maestro Luis Humberto Delgadillo, ese es mi querido maestro Delgadillo, pero sí fue un periodo donde no había mucha movilidad del derecho administrativo. Después vino una generación más importante de administrativistas, de los cuales están aquí presentes. Carlos Matute, el maestro Casarín, el maestro López Olvera, el maestro Otero, el maestro Villanueva. Estoy hablando, no me incluyo porque eso es ego. La profesora Nancy, por supuesto, el profesor Darío Ángeles, que anda por allá también. Es una nueva generación que entendemos el derecho administrativo de otra manera y que entendemos el derecho administrativo en su entorno global, que ya dejamos de vernos al ombligo y estamos volteando a ver qué hace el otro, ¿no? ¿Qué hace Argentina para solucionar este problema? ¿Qué hace Colombia para solucionar este problema? ¿Qué hizo Estados Unidos para solucionar este problema? ¿Qué hacen los africanos? Marruecos tiene un sistema de derecho administrativo interesante. ¿Qué hacen los australianos, que tienen un sistema mixto entre derecho francés y derecho británico? En fin, hay una riqueza enorme, pero bibliografía hay. Google Scholar es una maravilla para eso. Somos privilegiados sin duda todos quienes nos encontramos en este recinto ante la concurrencia de tantas personalidades del derecho administrativo. Ojalá se lo lleven como una anécdota histórica importantísima estos jóvenes que hoy nos acompañan, porque realmente están reunidos personalidades del derecho y el Poder Judicial se siente muy honrado en tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Tenemos ahí otra participación, por favor. Muy buenos días a todos. Yo no le voy a preguntar a un gran amigo, pero realmente quiero felicitarlo por esta brillante exposición, también felicitar al moderador. Para mí es una alegría enorme ver a Luis, que hemos recorrido desde mucho tiempo juntos, y verte en esta brillante exposición. Y me quedo con dos cosas. La primera, lo que decía Luis, en torno a que hoy lo que nos plantea el derecho administrativo global son que los problemas que hacen a todas nuestras sociedades y a todos nuestros estados son comunes, y que ahí
en esa exploración de problemas tenemos que encontrar las soluciones. Eso es un mensaje que Luis da muy bueno y sobre todo para las futuras generaciones. O sea, las futuras generaciones hoy tienen la enorme ventaja que quizás no tuvimos nosotros, que tienen una accesibilidad a toda esa información, a páginas web de organismos públicos de todo el mundo, oficiales, a normativa internacional, y lo tienen a un solo clic. Nosotros me acuerdo que teníamos que, no digo que no dejen de recorrer bibliotecas, pero tenemos que recorrer bibliotecas, viajar, y hoy, sin que dejen de hacer eso, hoy lo pueden hacer con un solo clic y acceden a sitios web oficiales, a autores internacionales, y ahí está la enorme riqueza que nos da hoy la tecnología, que está enormemente vinculada a lo que implica la esencia de ese derecho administrativo global. Es una gran ventaja que tienen los estudiantes, y ahí concuerdo con Luis que hay que buscar esas soluciones. Y el error quizás, y lo quiero escuchar a Luis ahora sí, nosotros no podemos trasladar las fórmulas de otros países y querer aplicarlas de una en lo que es nuestra realidad, digo, como país. Tenemos que tomar lo mejor de otras fórmulas para aplicarlas a nuestro país. El gran error que a veces se comete, y lo hemos vivido en Uruguay, se viene un ejemplo que Luis conoce mucho, es especialista en esto, toda la parte, por ejemplo, en contratación pública de participación público-privada. De golpe se iluminó un país y tiene un régimen de PPP, y nosotros el error es, lo traemos tal cual a nuestro país, pero yo eso tengo que hacerlo, encuadrar en cuál es la regulación de contratación pública de un país, en qué puedo traerlo igual y en qué tengo que adaptarlo a nuestro país. Y eso quiero escuchar la opinión de Luis, pero creo que es un problema que se ha vivido en nuestros países y que quiero escuchar a Luis, y vuelvo a felicitarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Efectivamente, ya muchos años de este recorrido juntos. El problema del trasplante jurídico o de la difusión de normas, dependiendo el autor, difusión, un concepto mucho más político, es verdaderamente uno de los problemas. No tiene nada de malo tomarle prestadas instituciones a otros países, a otros sistemas, a otras familias. Nada más hay que checar un pequeño problema, que idiosincráticamente sea adecuado. Un pequeño gran problema, y que tiene que embonar sistémicamente. O sea, ¿de qué nos sirve tener instrumentos? Y esto se ha estudiado mucho, no en derecho, sino en ciencia política, por ejemplo, cómo hay una clase, la clase neoliberal de los 90, principios de los 2000 en América Latina, coinciden que todos son jóvenes de cierta clase social más bien alta, que fueron formados por las llamadas Big Ten, Stanford, Harvard, Yale, algunos más Oxford, la Sorbona, etcétera, y se formó una clase, pero no se formaron en el derecho, sino se formaron en derecho norteamericano, en derecho anglosajón, y llegan y dicen, no entiendo por qué esto en México no funciona si los ingleses tienen, por ejemplo, la PPP, y se convierten ellos rápidamente por azares de la vida, por circunstancias que no viene al caso, se convierten en la clase política, entonces empiezan a importar figuras jurídicas que no comprenden, figuras jurídicas que no coinciden idiosincráticamente, por lo tanto están condenadas al fracaso. Esa es la realidad de los trasplantes jurídicos. En cambio, un trasplante jurídico hecho con calma, llevadero, bien, lentamente, bien pensado, puede dar grandes resultados. Voy a poner un ejemplo rapidísimo, y si les interesa este tema de trasplantes jurídicos, con un lenguaje simple, con un lenguaje sencillo, aunque es un libro que no es jurídico, que se llama Bounded Rationality, de Kurt Weiland. Es un texto que explica el fenómeno de difusión del sistema de seguridad social chileno en los años 90 hacia el resto de América Latina, y explica cómo los que lo agarraron de golpe fue un caos. Los que le agarraron una parte funcionó, otra parte no funcionó, pero explica, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que fue muy lento. El proceso lo analizaron con mucho cuidado y lo incorporaron, y ha sido exitoso con ellos. A la postre, en algunos países ha sido desastroso. En el mismo Chile hoy en día ya es insostenible, pero este texto explica muy bien y explica cómo hacen ese seguimiento. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo sí y cómo no un trasplante jurídico opera. Perdón, creo que quedaba por aquí una última pregunta, porque ya estamos con el tiempo. Profesor, un gusto haberlo escuchado. Magistrado, gracias por la moderación, por la presentación. Hay un libro tradicional, tal vez para Latinoamérica, que es el de Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación. Hablaba usted de derecho comparado. La pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿cuál es su técnica? ¿Cuál es el consejo que puede legar a este auditorio para decir cómo se tiene que hacer un derecho comparado?
porque como bien lo decía, no es copiar y pegar el texto de una ley, pero ¿qué tenemos que buscar? ¿Cuál es la riqueza de una normativa de otra latitud para poderlo aplicar en trabajos de investigación o en sentencias o en labores legislativas, qué sé yo? Muchas gracias por la respuesta. Rapidísimo contexto. Lo que tenemos que encontrar es el problema. Teniendo el problema, ya vamos a hacer ese rastreo de la institución. En cuanto a un texto, recomiendo uno muy reciente, espectacular en temas de metodología, que es Métodos de Derecho Comparado. Metodología y métodos de derecho comparado de Jenny Vega Cárdenas. Está publicado, perdón, voy a hacer el comercial completo, está publicado por Thomson Do Fiscal. Se publicó, me parece que a principios del 2023 o 2022 tal vez. Es un texto espectacular. Jenny es una metodóloga consumada y me parece que es hoy en día un texto sencillo, fácil y simple de abordar para acercarnos a cómo elegir los métodos de derecho comparado específicamente, que creo que ese es el gran encanto, porque normalmente vemos derecho comparado y leemos de la ciencia del derecho comparado, estudiar la familia del common law, la familia del civil law, la familia. No, lo que nos interesa a nosotros para efectos de derecho administrativo comparado es la metodología, y ese texto de Jenny Vega me parece que es lo mejor. Muchísimas gracias. Así es como hemos escuchado esta extraordinaria, clara, transparente y, voy a concluir, exquisita plática con el doctor Béjar Rivera. Nos sentimos privilegiados en el Poder Judicial del Estado de México en contar con su presencia, un hombre académico reconocido, joven y que sigue prometiendo para construir en favor del derecho administrativo y del derecho en general. Y además, qué mejor que esté arropado por personalidades como todos ustedes, quienes también han sido participantes en este importante Congreso de Derecho Administrativo Global. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias. Agradecemos la brillante disertación de nuestro ponente. En estos momentos, el magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral hará entrega de un muy merecido reconocimiento al doctor Luis José Béjar Rivera. En este momento, el doctor Carlos Fernando Matute González hace entrega de un merecido reconocimiento al magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral por su destacada moderación. Asimismo, se hizo entrega de algunos ejemplares de la colección editorial rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. En estos momentos se llevará a cabo la toma de fotografía. De esta manera, damos por concluida esta conferencia. Los invitamos a permanecer en sus lugares. En breve, dará inicio la mesa intitulada